El tren del dolor. La estación Buenavista estaba repleta de gente, como todos los días. Marcela se encontraba ahí, como un espectro entre las multitudes. A su alrededor, los pasos apurados de los viajeros resonaban contra las paredes de concreto. Voces al teléfono, risas y anuncios por altavoz se mezclaban en un ruido constante. Ella apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en el vacío, en las palabras que aún resonaban crueles desde el día anterior. Laura y yo estamos juntos. Esto no es algo reciente. Siempre lo supiste, Marcela, simplemente no quisiste verlo. Habían pasado solo 24 horas desde que Mauro, su esposo, había roto su corazón en 1000 pedazos. Lo había visto empacar sus cosas con una tranquilidad escalofriante, como si dejarla fuera tan fácil como cerrar una puerta. Y luego de ese momento, todo en su vida se había convertido en una especie de ruido blanco, un eco de emociones que no podía silenciar. Con un boleto en mano, Marcela subió al tren suburbano que la llevaría a su nuevo destino. No tenía idea de a dónde iba realmente. Lo único que sabía era que tenía que alejarse, aunque fuera por unas horas, de aquel departamento vacío que antes había sido su hogar. Mientras el tren arrancaba y el paisaje urbano del Estado de México pasaba por la ventana, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Se odiaba por llorar, se odiaba por sentirse débil, pero, sobre todo, odiaba a Mauro y a Laura por lo que le habían hecho. El dolor de la traición era un nudo ardiente en su pecho. Recordaba cómo Mauro solía prometerle una vida juntos, cómo hablaban de formar una familia, de viajar y envejecer juntos. Todo había sido una mentira, un montaje que ahora se derrumbaba como un edificio mal construido. Y lo peor de todo era que Laura no era una desconocida. Era alguien que Marcela había considerado una amiga, alguien en quien había confiado. El tren hizo su primera parada en la estación Fortuna. Marcela miró a través de la ventana las calles grises, los puestos de comida y las personas que parecían ir siempre con prisa. Se sintió pequeña, insignificante. Pero entonces algo cambió en su interior. Una chispa, casi imperceptible, se encendió entre el dolor. No sabía qué era exactamente, pero sintió que no podía quedarse inmóvil, que tenía que hacer algo para que este dolor tuviera sentido. Mientras el tren avanzaba hacia Tlalnepantla, Marcela comenzó a recordar cómo siempre había encontrado refugio en las palabras. Desde pequeña, escribir había sido su forma de procesar el mundo. Pero ahora escribir no era solo una opción, era su única salida. Sacó de su bolso una libreta y un bolígrafo y comenzó a volcar en el papel toda su ira, su resentimiento y su tristeza. Cada palabra era como un grito silencioso, como una daga que devolvía el golpe a quienes la habían herido. En el vagón, Marcela comenzó a observar a las personas a su alrededor. Había un hombre de rostro cansado que sostenía una carpeta llena de papeles, una mujer joven con uniforme de enfermera que hablaba por teléfono, probablemente con su pareja, un grupo de adolescentes riendo sin parar. Cada uno parecía cargar con su propia historia, sus propias luchas. ¿Cuántos de ellos habrían sentido el tipo de traición que ella estaba viviendo? ¿Cuántos habrían caído en la oscuridad, como ella lo estaba haciendo ahora? Al llegar a San Rafael, Marcela decidió bajar. Las vías del tren se extendían como una metáfora de su propia vida, un camino que parecía no tener final claro. Se sentó en una banca metálica mientras el frío de la tarde comenzaba a calar en su piel. Su libreta estaba ahora llena de frases caóticas, casi como si fueran un borrador de algo mucho más grande. ¿Por qué no debería convertir esta historia en algo más?, pensó. Mauro me rompió. Laura me traicionó. Pero si escribo sobre esto, si convierto mi dolor en algo que el mundo pueda leer, entonces ellos no habrán ganado del todo. Por primera vez en horas, Marcela sintió que podía respirar. El aire frío parecía traer consigo una especie de claridad. Se levantó de la banca y caminó hacia una calle cercana. Había una pequeña cafetería donde pidió un café negro. Mientras lo bebía, miró nuevamente las páginas de su libreta. Esta sería su arma, su escudo, su catarsis. Cuando el tren la llevó de regreso a Buenavista esa noche, Marcela no era la misma mujer que había subido en la mañana. Aún estaba rota, pero ahora tenía un propósito. No solo sobreviviría a esta traición, la usaría para transformarse. Marcela no lo sabía aún,
Pero ese sería el comienzo de algo mucho más grande que una simple historia de desamor. Su viaje en el tren del dolor apenas comenzaba, y las estaciones por delante estarían cargadas de emociones intensas, decisiones difíciles y un renacimiento que cambiaría su vida para siempre. La oscuridad interna. El eco metálico de los trenes llenaba el aire mientras Marcela descendía por las escaleras de la estación Tlalnepantla. Las luces amarillentas titilaban, creando sombras que parecían seguirla en cada paso. El frío de la noche se colaba por las rendijas del concreto, pero la verdadera helada estaba dentro de ella, en su pecho, donde el odio, el rencor y el resentimiento se habían instalado como un huésped indeseado pero persistente. Los días desde que Mauro la abandonó por Laura habían transcurrido en un torbellino de emociones oscuras. Cada noche, mientras viajaba en el tren suburbano hacia ninguna parte, Marcela sentía que la ciudad y su vida se desmoronaban a su alrededor. Había dejado de intentar encontrarle sentido a todo. Su único alivio era la libreta que llevaba consigo, donde volcaba las palabras que brotaban como veneno. El tren partió, rugiendo como un animal herido, y Marcela se dejó caer en uno de los asientos de plástico desgastado. A su alrededor, la gente se movía como sombras. No había rostros ni nombres, solo figuras perdidas en sus propios mundos. Marcela los miró con desdén. ¿Cuántos de ustedes llevan una máscara como yo?, pensó. Se recordó la última vez que vio a Mauro. Él estaba de pie frente a ella, con su expresión fría y calculadora. Laura no había estado presente, pero su sombra era evidente en cada palabra que Mauro había dicho. No estoy dispuesto a seguir fingiendo, Marcela. Laura me hace sentir vivo. Ese recuerdo era como un cuchillo que ella giraba dentro de sí misma una y otra vez, quizás porque no sabía cómo soltarlo. El tren llegó a la estación Lechería, y Marcela bajó impulsivamente, sin saber realmente por qué. Caminó por las calles aledañas, oscuras y desiertas, sintiendo como su mente se llenaba de pensamientos cada vez más sombríos. Quería gritar, pero no había nadie para escuchar. Quería destruir algo, pero sabía que el verdadero desastre estaba dentro de ella. Cerca de las vías abandonadas, encontró una vieja bodega con las ventanas rotas. Se detuvo frente a ella, sintiendo que el lugar reflejaba perfectamente lo que sentía por dentro, un cascarón vacío, frío, lleno de ruinas. Marcela se dejó caer sobre un montón de escombros y comenzó a escribir en su libreta. Odio. Eso es lo que siento. Odio hacia ti, Mauro, por haberme arrancado la piel y exponer mis huesos. Odio hacia Laura, por robarme lo único que creía que era mío. Pero más que todo, odio hacia mí misma, por haber sido tan ciega, tan ingenua, tan débil. Las palabras brotaban de su pluma con la fuerza de un torrente. Marcela no solo escribía su historia, estaba vaciando su alma, sacando todo lo que había estado pudriéndose dentro de ella. En cada frase había una mezcla de ira y desesperación, de pasión y oscuridad. Era como si su pluma fuera un bisturí, cortando las capas de su propia piel para exponer lo que realmente había debajo, una mujer rota, pero no vencida. Al día siguiente, Marcela regresó al tren suburbano. Esta vez, no era solo una pasajera más. Había tomado una decisión. Si el mundo la había reducido a cenizas, entonces ella usaría esas mismas cenizas para construir algo nuevo. Pero primero tenía que enfrentar la oscuridad que la consumía. En cada estación por la que pasaba, San Rafael, Pultitlán, Cuautitlán, sentía que la ciudad era un reflejo de su estado interno. Los edificios grises, las calles llenas de basura, las luces intermitentes, todo hablaba de caos y abandono. Pero también había una especie de fuerza en ello, una belleza áspera que Marcela no había notado antes. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Tultitlán, encontró un mural pintado en una pared vieja. El arte mostraba a una mujer con una espada en una mano y un corazón roto en la otra. Abajo, había una frase que resonó en su interior como un eco: de las sombras también nace la luz. Marcela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era eso posible? ¿Podía algo bueno salir de todo este dolor? De regreso en su departamento vacío, Marcela encendió una vela y se sentó frente a la libreta que ahora era su única confidente. Escribió hasta que el amanecer rompió la oscuridad de la noche. Las palabras que plasmó no solo hablaban de Mauro y Laura, sino también de ella misma, de su ira, de su venganza,
pero también de algo que comenzaba a emerger lentamente, como un brote en medio del desierto. A medida que avanzaban los días, Marcela comenzó a notar algo extraño. Sus viajes en el tren suburbano ya no eran solo una rutina, se habían convertido en una especie de ritual. Cada parada era una oportunidad para observar, para sentir, para conectar con el dolor y las historias de los demás. Y aunque la oscuridad seguía ahí, comenzaba a transformarse. Al llegar a Buenavista una noche, Marcela se detuvo en la plataforma y miró su reflejo en una ventana. Ya no veía a la mujer derrotada que había sido hace unas semanas. Ahora había algo más en sus ojos, una chispa de determinación, una promesa de que este no sería su final. Antes de subir al tren de regreso a casa, escribió una última frase en su libreta: la oscuridad no me consume, soy yo quien la controla. El tren partió, llevándola hacia el siguiente capítulo de su vida. Marcela sabía que todavía le quedaba mucho por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el poder de escribir su propia historia, en lugar de ser solo un personaje más en la de alguien más. La oscuridad interna que la había atormentado ahora era su mayor aliada, y estaba lista para usarla. La traición desnuda. El eco del tren resonaba en las vías mientras Marcela permanecía inmóvil en el andén de la estación Cuautitlán. El aire frío de la noche la envolvía, pero el verdadero hielo estaba en su corazón. Habían pasado semanas desde que Mauro se había ido, pero el dolor seguía siendo tan punzante como el primer día. Cada sonido del tren, cada rostro desconocido en el vagón, cada sombra que cruzaba su camino le recordaba el abismo que se había abierto bajo sus pies. En su libreta, Marcela había volcado toda la amargura y el odio que sentía, pero esa noche algo era diferente. Había recibido un mensaje inesperado, un golpe directo al centro de su herida. Era de un viejo amigo en común con Mauro, quien le había enviado una fotografía: Mauro y Laura en una cafetería cerca de la estación Tlalnepantla. La imagen parecía sacada de un mal sueño. Laura reía mientras Mauro la miraba con la misma devoción que alguna vez le había dedicado a Marcela. El mensaje que acompañaba la foto era aún más cruel: pensé que debía saberlo. No solo están juntos, están planeando su boda. Las palabras explotaron en su mente como un relámpago. Marcela apretó los dientes mientras su rabia ascendía como un volcán a punto de estallar. Sus manos temblaban, y sintió que la libreta que llevaba se convertía en un arma, un recipiente para toda la oscuridad que la consumía. La confrontación inesperada. Esa noche, impulsada por una mezcla de odio y un deseo ardiente de enfrentar la verdad, Marcela decidió actuar. No se quedaría inmóvil, consumiéndose en su propio veneno. Se dirigió hacia la estación Buenavista, donde sabía que Laura trabajaba en un café cercano. Durante todo el trayecto, el tren suburbano parecía conspirar con su furia: las luces intermitentes, los chirridos de las ruedas, el vaivén del vagón, todo intensificaba su tormento interno. Al llegar a Buenavista, el bullicio de la ciudad la recibió con indiferencia. Marcela avanzó con pasos firmes hacia el café. Su corazón latía como un tambor de guerra. Al entrar, la vio. Laura estaba detrás del mostrador, con su sonrisa falsa, sirviendo café a los clientes como si fuera una persona completamente inocente. Marcela se acercó lentamente, su mirada clavada en Laura. Cuando estuvieron cara a cara, el mundo pareció detenerse. Laura levantó la vista, y su expresión pasó del desconcierto al miedo al reconocerla. Antes de que pudiera decir algo, Marcela habló, su voz cargada de veneno. ¿Sabes lo que se siente que te arranquen el alma? Porque gracias a ti, ahora lo sé. Los clientes del café se quedaron en silencio, observando la escena como si fueran testigos de un duelo. Laura intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Marcela, no creo que este sea el lugar, empezó a decir, pero Marcela la interrumpió. ¿Qué lugar? ¿El lugar para qué, Laura? ¿Para hablar de cómo destrozaste mi vida? ¿De cómo te metiste en mi cama, en mi casa, en mi vida, y me lo quitaste todo? Laura intentó calmarla, pero Marcela no estaba allí para escuchar excusas. Se dio cuenta de que, por primera vez, tenía el control de la situación. La rabia que había estado acumulando encontró una salida, pero no de la manera que había imaginado. No golpeó ni gritó más. En su lugar, sacó la libreta que había llevado consigo.
¿Sabes qué, Laura? No voy a pelear contigo. Ya no. Pero esto, levantó la libreta, esto va a contar mi historia. Y cuando el mundo la lea, sabrán exactamente quién eres. El despertar de la traición. Marcela salió del café dejando a Laura pálida y temblando detrás de ella. En el camino de regreso, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones, satisfacción, ira y una creciente determinación. La traición que había sufrido ya no era solo una herida, ahora era un arma que pensaba utilizar a su favor. El tren suburbano la llevó de regreso a Cuautitlán, pero esta vez, cada estación por la que pasaba le pareció un recordatorio de su transformación. No era la misma mujer rota que había sido. Algo dentro de ella estaba cambiando, endureciéndose. La verdad desnuda. Esa noche, mientras escribía en su libreta, Marcela dejó de centrarse únicamente en su dolor. En lugar de eso, comenzó a plasmar la cruda realidad de su historia. Escribió sobre la traición de Mauro, sobre la hipocresía de Laura, sobre las mentiras que habían construido a su alrededor. Pero también escribió sobre su propia oscuridad, sobre el rencor que la consumía y que ahora estaba utilizando como una fuerza para levantarse. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo para protegerse. Sabía que la historia que estaba creando no solo sería una liberación para ella, sino también una forma de exponer la verdad al mundo. Marcela se sentó frente a su ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. La decisión final. La traición ya no era solo una fuente de dolor, ahora era el motor que la impulsaba hacia adelante. Marcela se prometió a sí misma que no permitiría que Mauro y Laura definieran su historia. Era ella quien escribiría el final, y lo haría con tinta imborrable. El próximo día, con el amanecer despuntando sobre el Estado de México, Marcela subió nuevamente al tren. Esta vez, no viajaba como una víctima. Viajaba como alguien que estaba reclamando su vida, enfrentando su traición con los ojos bien abiertos y el corazón endurecido. La traición estaba desnuda frente a ella, pero ahora, Marcela también lo estaba, sin máscaras, sin miedo, lista para enfrentarlo todo. El éxito inesperado. La estación Buenavista estaba llena de vida, con el bullicio de las personas apresuradas y el eco de los anuncios del tren suburbano resonando en el aire. Marcela, sin embargo, caminaba en su propio ritmo, ajena a la prisa de los demás. Había algo nuevo en ella, un fuego diferente en sus ojos. Su libreta, que había sido su fiel compañera durante semanas, ahora no solo contenía su dolor, sino también su determinación. Tras la confrontación con Laura, Marcela tomó una decisión que le cambiaría la vida. Su historia no se quedaría en páginas olvidadas. Sería compartida, expuesta, transformada en un grito de justicia y empoderamiento. Con las manos temblorosas pero decididas, envió su manuscrito a varias editoriales locales. Nunca imaginó que una de ellas respondería tan rápido, interesada en publicar su historia como una novela. El correo que lo cambió todo. Semanas después, mientras trabajaba en una cafetería de la estación Lechería, revisó su teléfono y encontró un correo que la dejó sin aliento. Un editorial escribía con entusiasmo, diciendo que su manuscrito tenía un potencial inmenso. Querían publicarlo como una novela, bajo un título que resonaba con el dolor y la fortaleza de su experiencia, la traición desnuda. Su corazón latía como un tambor en su pecho. Durante horas, caminó por las calles cercanas a la estación, tratando de procesar lo que esto significaba. ¿De verdad su dolor y sufrimiento podrían convertirse en algo más grande, algo que inspirara a otros? La mezcla de emociones era abrumadora, alegría, miedo y, sobre todo, una sensación de justicia que le llenaba de energía. El nacimiento de una autora anónima. Marcela aceptó la oferta, pero puso una condición: quería mantenerse anónima. No estaba lista para enfrentar el escrutinio público, ni para darle a Mauro y Laura la satisfacción de saber que ellos habían sido la chispa detrás de su éxito. La editorial aceptó, y unas semanas después, La traición desnuda salió a la venta. El impacto fue inmediato. La novela se convirtió en un éxito viral, especialmente en las redes sociales. Las estaciones del tren suburbano,
que habían sido el telón de fondo de su dolor, ahora eran lugares donde las personas leían su libro, comentaban sus frases y compartían su historia. La portada del libro, una imagen oscura y evocadora de un tren al amanecer, se volvió icónica. Marcela no podía creer lo rápido que todo había cambiado. Caminaba por las estaciones y escuchaba fragmentos de conversaciones sobre su novela. Algunos la calificaban como un retrato desgarrador de la traición y el desamor, mientras que otros la alababan como una guía de superación personal disfrazada de historia ficticia. El encuentro con sus lectores. Un día, mientras esperaba el tren en la estación Tultitlán, escuchó a un grupo de jóvenes hablando de su libro. «Esa autora anónima, ¿quién será?», preguntó uno de ellos. «Quien sea, debe haber sufrido mucho para escribir algo tan fuerte», respondió otro. Marcela sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Nunca imaginó que su historia resonaría tan profundamente con extraños. Pero lo más impactante fue cuando una mujer mayor se acercó y le dijo, con lágrimas en los ojos: «Tu libro me salvó. Mi esposo me dejó por alguien más, y por primera vez siento que no estoy sola». «Gracias». Marcela apenas pudo responder. Esa noche, mientras el tren la llevaba de regreso a casa, supo que había hecho lo correcto al compartir su historia. El éxito trae viejos fantasmas. Con el éxito también llegaron las sombras. Mauro y Laura no tardaron en enterarse del libro, y aunque Marcela había cambiado los nombres y detalles para evitar que fueran identificados directamente, ellos sabían que la historia hablaba de ellos. Una tarde, mientras caminaba cerca de la estación San Rafael, vio a Mauro esperándola. Él la había estado buscando, y el encuentro era inevitable. «¿Y qué crees que estás haciendo?», él espetó, con el rostro tenso por la ira. «¿Perdón?», respondió Marcela, con una calma que ni ella sabía que tenía. «Ese libro, estás exponiéndonos, humillándonos». Marcela lo miró directamente a los ojos, sintiendo como una ola de fortaleza la inundaba. «No es tu historia, Mauro. Es la mía. Lo que hice fue tomar el desastre que dejaste y convertirlo en algo más grande, algo que ayuda a otros. Si eso te incomoda, es tu problema, no el mío». Mauro parecía querer responder, pero algo en la firmeza de Marcela lo detuvo. Por primera vez, él no tenía el control de la situación, y lo sabía. La redención inesperada. El éxito de la traición desnuda no solo transformó la vida de Marcela, sino que también la llevó a reflexionar sobre su propia oscuridad. Se dio cuenta de que el odio y el rencor la habían impulsado hasta ese punto, pero no podían ser su combustible para siempre. Comenzó a dar pequeños pasos hacia la sanación. Visitó lugares que le recordaban momentos felices, como los alrededores de la estación Cuautitlán, donde solía caminar con un café en la mano y sueños en la mente. Se permitió sentir el dolor, pero también dejó que entrara la esperanza. Marcela también empezó a escribir algo nuevo, algo diferente. Una historia sobre redención, sobre cómo reconstruir tu vida desde las cenizas. Su anonimato seguía intacto, pero su alma comenzaba a revelarse al mundo de una manera más luminosa. Un nuevo amanecer. Una mañana, mientras el tren la llevaba por las vías que conocía tan bien, Marcela se dio cuenta de que ya no viajaba con el peso de la traición en su corazón. El tren suburbano, que una vez fue el escenario de su dolor, ahora era el símbolo de su transformación. Marcela no sabía qué le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Su éxito había sido inesperado, pero su renacimiento había sido un acto de pura voluntad. Ahora, cada estación era un recordatorio de que, aunque la vida puede ser un viaje lleno de obstáculos, siempre hay una próxima parada llena de posibilidades. Cara a cara con el pasado. La vida de Marcela había tomado un giro tan inesperado que apenas podía reconocerse en el espejo. El éxito de la traición desnuda había transformado su dolor en fortaleza y su historia en un fenómeno viral. Sin embargo, a pesar de los logros, había una verdad que no podía evitar. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte, y ahora estaba a punto de enfrentarlo cara a cara. Una mañana de invierno, fría y nublada, Marcela recibió una invitación que cambiaría todo. Un famoso programa de entrevistas transmitido desde la Ciudad de México quería tenerla como invitada especial para hablar sobre su libro.
El equipo de producción insistía en que revelar su identidad aumentaría aún más el impacto de su historia. Después de mucho dudar, Marcela aceptó. Había llegado el momento de dar la cara, no solo al público, sino a sí misma. Lo que no sabía era que Mauro y Laura también habían sido invitados al programa, con la intención de generar un encuentro explosivo frente a las cámaras. La revelación inesperada. El día del programa, Marcela abordó el tren suburbano en la estación Cuautitlán. Durante el trayecto hacia Buenavista, repasaba mentalmente lo que iba a decir. Cada parada, cada estación por la que pasaba, le recordaba el dolor que había dejado atrás y la lucha que la había llevado hasta ese punto. El vagón iba lleno, pero ella se sentía aislada en su mundo de emociones contradictorias. La adrenalina la mantenía alerta, y sus manos, cerradas en puños, temblaban ligeramente. No sabía que al final de ese viaje le esperaría algo más que cámaras y preguntas difíciles. Cuando llegó al estudio de grabación, la atmósfera era tensa. Marcela respiró profundo antes de entrar. El presentador, un hombre carismático con fama de escarbar en los secretos más oscuros de sus invitados, la recibió con una sonrisa enigmática. Hoy tenemos una historia que ha conmovido a todo el país. Una mujer que convirtió su dolor en arte y tocó los corazones de millones. Démosle la bienvenida a la autora anónima de La traición desnuda, Marcela. El aplauso del público fue ensordecedor. Marcela caminó hacia el escenario con la cabeza en alto, tratando de controlar la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Pero entonces, el presentador dejó caer la bomba. Y para hacer esta charla aún más interesante, hemos invitado a dos personas que podrían reconocer parte de la historia detrás de este libro. Por favor, demos la bienvenida a Mauro y Laura. El aire se volvió pesado, y un murmullo recorrió la audiencia. Marcela sintió como su estómago se hundía mientras veía entrar a Mauro y Laura. Él lucía tenso, casi avergonzado, mientras que ella intentaba proyectar una confianza artificial que no lograba disimular la incomodidad. El choque de miradas. El momento en que sus ojos se encontraron fue como un choque de trenes. Marcela sintió un torrente de emociones, ira, tristeza, e incluso un destello de satisfacción al ver que ellos no estaban tan felices como habían pretendido ser. Mauro parecía menor, más apagado que la última vez que lo había visto. Laura, por su parte, evitaba su mirada. El presentador comenzó con preguntas superficiales, pero rápidamente cambió el tono. Marcela, tu libro ha sido descrito como un grito de dolor, pero también de empoderamiento. ¿Qué te inspiró a escribirlo? Marcela tomó aire y habló con firmeza. Quería transformar lo que me rompió en algo que pudiera ayudar a otros. Quería demostrar que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una forma de reconstruirse. El público aplaudió, pero el presentador no perdió tiempo en avivar las tensiones. Mauro, Laura, muchas personas han especulado que ustedes son la inspiración detrás de los personajes del libro. ¿Qué tienen que decir al respecto? Mauro trató de mantener la calma, pero su voz traicionó su nerviosismo. Creo que es fácil asumir cosas, pero la vida no es tan sencilla como un libro. Laura, por su parte, intentó tomar el control de la narrativa. Lo que pasó entre nosotros no es tan blanco y negro como parece. Todos cometemos errores. Marcela no pudo contenerse más. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Errores. Es curioso cómo llamas errores a decisiones conscientes que destruyen la vida de alguien más. El silencio en el estudio fue absoluto. Los espectadores estaban al borde de sus asientos, y el presentador sabía que había tocado una mina de oro emocional. La confrontación que todos esperaban. El intercambio de palabras se intensificó. Mauro intentó justificar sus acciones, pero cada argumento que daba era como echar leña al fuego. Marcela, por su parte, se mantuvo firme, aunque por dentro sentía que su corazón latía al borde de estallar. Finalmente, Laura perdió la compostura y lanzó una acusación directa. Que es fácil culparnos a nosotros, pero tú también tienes culpa. Siempre estabas más enfocada en tus propios problemas que en tu relación. Marcela sintió como su ira alcanzaba su punto máximo. Pero en lugar de explotar, sonrió con una calma que desarmó a Laura. Quizás tengas razón, Laura. Tal vez no fui perfecta.
pero al menos yo no construí mi felicidad sobre las ruinas de otra persona. El público estalló en aplausos. Mauro y Laura quedaron en silencio, derrotados por la verdad simple pero devastadora de sus palabras. Un nuevo comienzo. Cuando el programa terminó, Marcela salió del estudio sintiéndose más ligera, como si hubiera soltado una carga que había llevado por demasiado tiempo. Mauro y Laura intentaron hablar con ella en privado, pero ella simplemente los ignoró. No les debía nada. De regreso a la estación Buenavista, mientras esperaba el tren que la llevaría de vuelta a casa, Marcela se dio cuenta de que había cerrado un capítulo importante de su vida. El encuentro con Mauro y Laura no había sido fácil, pero le había dado algo invaluable: paz. El tren llegó, y mientras se alejaba de la Ciudad de México, mirando por la ventana las luces que pasaban rápidamente, sintió que finalmente estaba lista para avanzar. El pasado había quedado atrás, y frente a ella se abría un nuevo camino lleno de posibilidades. El tren del suburbano la llevaba físicamente a casa, pero espiritualmente la llevaba a un lugar mucho más importante: a su renacimiento. Renacimiento en las vías. El frío del amanecer envolvía la estación Lechería como un manto helado. Marcela estaba de pie en el andén, observando cómo el primer tren del día llegaba con su estruendo habitual, arrastrando consigo los ecos de las historias de miles de pasajeros. Para ella, esas vías simbolizaban su vida, una línea recta marcada por bifurcaciones, decisiones y viajes que la habían llevado al caos, pero también le ofrecían la oportunidad de avanzar. La confrontación en el programa de televisión la había liberado de una carga emocional que llevaba años acumulando, pero con esa liberación también vino un vacío. ¿Qué seguía ahora? Por primera vez en años, sentía que su vida le pertenecía, y eso era tan emocionante como aterrador. Decidió que el tren suburbano sería el escenario de su renacimiento. En cada estación, buscaría dejar atrás una parte del dolor que aún quedaba en su corazón. El viaje comienza. Subió al tren con una pequeña mochila en la espalda. En su interior llevaba un cuaderno, una pluma y una copia de su libro, el que la había catapultado a la fama. Pero esta vez, no lo veía como un símbolo de su dolor, sino como una herramienta de transformación. En cada parada, Marcela observaba a los pasajeros que subían y bajaban. Rostros cansados, esperanzados, algunos ensimismados y otros mirando al infinito. Ella sabía que, de alguna manera, todos cargaban su propia historia de lucha y dolor, y eso le recordaba que no estaba sola en su búsqueda de redención. Cuando llegó a la estación Tultitlán, decidió bajar. Había algo en ese lugar que la llamaba. Caminó hacia una banca vacía y sacó su cuaderno. Las palabras comenzaron a fluir como un torrente, cada una impregnada de las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Escribió sobre el odio que había sentido hacia Mauro, el rencor hacia Laura, pero también sobre el profundo amor que una vez había compartido con él y que, a pesar de todo, no podía negar. Mientras escribía, sintió que una parte de ella comenzaba a sanar. Las palabras eran como una purga, una manera de expulsar la oscuridad que la había consumido durante tanto tiempo. El encuentro inesperado. Justo cuando estaba sumergida en su escritura, un hombre se sentó a su lado. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos transmitían una intensidad que Marcela no pudo ignorar. ¿Te escribes sobre el tren?, preguntó, señalando su cuaderno. Marcela sonrió, algo sorprendida por la pregunta. Escribo sobre mi vida. Pero el tren forma parte de ella ahora. El hombre se presentó como Andrés, un artista que recorría las estaciones del tren suburbano capturando historias a través de fotografías y dibujos. Le mostró su cuaderno, lleno de rostros y escenas cotidianas que Marcela reconoció de inmediato: un vendedor ambulante en Lechería, una madre con su hijo en San Rafael, un anciano que miraba las vías en Tlalnepantla. La conexión entre ellos fue inmediata. Ambos compartían una pasión por transformar el dolor en arte, por encontrar belleza en lo mundano. Andrés le pidió permiso para tomarle una foto, y aunque al principio dudó, Marcela aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba mostrarse vulnerable. Una prueba de fuego. Mientras conversaban, el sonido de una discusión llamó su atención. A unos metros de ellos, un hombre gritaba a una mujer, acusándola de haberlo traicionado. Marcela sintió como su corazón se aceleraba al recordar su propia experiencia. Por instinto,
quiso apartarse, pero algo en ella la detuvo. Se acercó lentamente, consciente de que estaba entrando en un territorio peligroso. «Y disculpa», dijo con firmeza, mirando al hombre a los ojos. «Nadie merece que la humillen así, y menos en público». El hombre la miró con furia, pero antes de que pudiera responder, varios pasajeros intervinieron, formando una especie de barrera protectora alrededor de la mujer. Marcela sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Por primera vez, estaba usando su experiencia para ayudar a alguien más, y eso le dio una sensación de propósito que nunca había conocido. Cuando todo se calmó, la mujer se acercó a Marcela con lágrimas en los ojos. «Y gracias. No sé qué habría hecho si no hubieras intervenido». Marcela simplemente asintió, sintiendo que, en ese momento, había dado un paso más hacia su renacimiento. La revelación en Buenavista. El último tramo de su viaje la llevó a la estación Buenavista, el punto final del tren suburbano. Al llegar, decidió visitar el lugar donde había comenzado todo, el estudio de televisión. Necesitaba verlo desde otra perspectiva, como una mujer que había superado el dolor y que ahora estaba lista para abrazar su nueva vida. Caminó por las calles aledañas, observando a los vendedores ambulantes, las parejas que paseaban y los artistas callejeros que llenaban el aire con música. Había algo mágico en ese lugar, algo que le recordaba que la vida siempre encuentra la manera de seguir adelante. En una esquina, encontró un mural que representaba un tren rodeado de colores vibrantes. Era como si alguien hubiera plasmado su viaje en esas paredes, y por un momento, Marcela sintió que todo tenía sentido. Sacó su cuaderno y escribió una última frase: «Las vías de mi vida ya no me llevan al pasado. Ahora me conducen hacia un futuro lleno de posibilidades». Con una sonrisa en el rostro, supo que su renacimiento estaba completo. Ya no era la mujer rota que había abordado el tren por primera vez. Ahora era una guerrera, una sobreviviente, y estaba lista para enfrentarse al mundo con toda la fuerza que había encontrado en su interior. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, Marcela abordó el tren de regreso a casa, sabiendo que cada paso que daba era un testimonio de su transformación. Empoderamiento y redención. La estación Buenavista, la más concurrida del tren suburbano, hervía de actividad al mediodía. Marcela estaba allí, vestida con una chaqueta de cuero y jeans que parecían reflejar su nueva actitud, fuerte, decidida y completamente transformada. Sus ojos, que alguna vez reflejaron dolor y desesperación, ahora ardían con una mezcla de propósito y empoderamiento. El bullicio de la gente, los gritos de los vendedores ambulantes y el eco de los trenes entrando y saliendo se mezclaban en un caos que ella ahora veía como un símbolo de la vida, impredecible, intensa, pero también llena de posibilidades. Desde la confrontación televisiva y su renacimiento personal en las vías, Marcela había tomado la decisión de usar su dolor como combustible. Ya no era una víctima. Ahora, era una fuerza imparable que buscaba redención, no solo para ella, sino también para otras personas atrapadas en sus propias oscuridades. Un plan para transformar el pasado. Marcela había decidido que su siguiente paso sería enfrentar directamente a Mauro y Laura, no con odio, sino con el poder que había encontrado en sí misma. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitaba prepararse. La escritura la había salvado, pero ahora quería convertir su experiencia en un movimiento. Había comenzado a organizar charlas en las estaciones del tren suburbano, usando las mismas vías que habían sido testigos de su transformación como escenarios para inspirar a otros. Su primera parada fue la estación Lechería, donde había sentido la oscuridad en carne viva. Ahora, estaba allí para encender una chispa en los corazones de otros. Con un micrófono portátil y una pequeña bocina, Marcela reunió a un grupo de pasajeros curiosos. Sé que estas vías están llenas de historias, algunas felices, otras dolorosas. Yo misma he caminado por estos andenes con el corazón roto, pero aprendí algo importante: no somos las circunstancias que nos rodean. Somos lo que hacemos con ellas. Las palabras salían de su boca con una pasión que electrificaba el aire. Los rostros de los oyentes se llenaron de emoción, y varios comenzaron a compartir sus propias historias. Una mujer habló de cómo había perdido a su esposo en un accidente y había tenido que criar a sus hijos sola. Un joven confesó que había abandonado sus sueños por miedo al fracaso. Marcela escuchó cada palabra con atención,
sintiendo que cada relato fortalecía su misión. La confrontación inesperada. Después de su charla en lechería, decidió continuar hacia San Rafael, una de las estaciones más transitadas. Allí, mientras preparaba su equipo, vio algo que detuvo su corazón. Mauro y Laura estaban en el andén, esperando el tren. Parecían cómodos, como si el mundo a su alrededor no existiera. Marcela sintió como una oleada de emociones se agitaba en su interior, ira, resentimiento, pero también una sorprendente calma. No podía dejar que ese momento pasara sin actuar. Con la determinación que había cultivado, se acercó a ellos. «Vaya, qué sorpresa encontrarlos aquí», dijo, su voz firme, pero sin rastro de hostilidad. Mauro la miró con incomodidad, mientras que Laura levantó la barbilla, como si estuviera lista para enfrentarse a cualquier cosa. «Marcela, no esperaba verte aquí», dijo Mauro, evitando su mirada. «No te preocupes, Mauro. Yo tampoco esperaba encontrarte, pero ya que estamos aquí, quiero decirte algo». Marcela respiró hondo, sintiendo que toda la preparación emocional de los últimos meses la había llevado a este momento. «Y gracias. Gracias por traicionar mi confianza, por romperme en pedazos, porque gracias a eso descubrí algo que nunca habría encontrado de otra manera, mi fuerza». Mauro y Laura se quedaron en silencio, atónitos. Marcela continuó. «Y no necesito que se disculpen ni que entiendan lo que hice para reconstruirme. Solo quería que supieran que ya no tienen poder sobre mí». Sin esperar una respuesta, Marcela se dio la vuelta y regresó a su lugar. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era pura adrenalina, el resultado de liberar años de dolor y resentimiento en un solo acto de valentía. El inicio de un movimiento. Esa noche, Marcela publicó un video en sus redes sociales contando su experiencia en San Rafael. Lo llamó Cara a cara con la traición y terminó con un mensaje poderoso. «Si alguna vez te han roto, si alguna vez te han traicionado, quiero que sepas que no es el final. Puedes usar ese dolor para transformarte, para convertirte en algo más grande, más fuerte. Y si yo puedo hacerlo, tú también». El video se volvió viral casi de inmediato. Miles de personas compartieron sus propias historias en los comentarios, agradeciéndole por darles esperanza. Marcela se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha y que su voz tenía el poder de encender un cambio en los demás. La redención definitiva. A medida que su mensaje se expandía, Marcela comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos y programas de televisión. Sin embargo, su lugar favorito seguía siendo el tren suburbano. Allí, entre las estaciones de Buenavista y Cuautitlán, había encontrado su propósito y su libertad. Una tarde, mientras caminaba por las vías cercanas a la estación Tlalnepantla, Marcela se detuvo frente a un mural que habían pintado en su honor. Representaba a una mujer de pie sobre las vías, con el tren acercándose a lo lejos. Era ella, pero no la mujer rota del pasado, sino la guerrera que había surgido de las cenizas. Con una sonrisa, Marcela supo que su redención estaba completa. Había transformado su oscuridad interna en una luz que ahora guiaba a otros. Su historia ya no era solo suya, era un movimiento, un grito de resistencia y empoderamiento que resonaba en cada estación del tren suburbano y más allá. El tren llegó a la estación, y con un último vistazo al mural, Marcela subió. Esta vez, no era una pasajera más. Era una líder, una inspiración, y estaba lista para seguir transformando vidas, una parada a la vez. El último viaje. El crepúsculo caía sobre el Estado de México mientras Marcela se encontraba en la estación Cuautitlán, el punto final del tren suburbano. El aire era denso, cargado de presagios y emociones que no podía ignorar. Este no era un día cualquiera. Lo sentía en cada fibra de su ser. Era el día de cerrar ciclos, de enfrentarse a los últimos vestigios de un pasado que aún intentaba aferrarse a ella. Desde su última confrontación con Mauro y Laura, Marcela había logrado reconstruir su vida con una fuerza que sorprendía incluso a quienes la conocían. Sin embargo, todavía había algo pendiente. Un nudo en el pecho, una sombra que no había logrado disipar del todo, el miedo a caer nuevamente, a perderse en la oscuridad. Sabía que, para completar su transformación, debía realizar un último viaje, no solo en las vías del tren suburbano, sino también en las profundidades de su alma. El llamado del destino.
La estación estaba casi vacía. El sonido de los trenes al detenerse y reiniciar su marcha era un eco constante, casi hipnótico. Marcela llevaba consigo una mochila ligera, cargada con poco más que su libreta, donde había escrito las palabras que la salvaron, y una fotografía que había desenterrado recientemente, una imagen de ella. Mauro y Laura en tiempos felices. ¿Por qué había traído esa fotografía? Ni siquiera estaba segura. Tal vez era un recordatorio de lo que había perdido o una prueba tangible de que había sobrevivido a aquello que intentó destruirla. Un mensaje en su celular interrumpió sus pensamientos. Era de Mauro. Necesito verte. No puedo seguir viviendo con esto. Estaré en Buenavista esta noche. Marcela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué buscaba él ahora? ¿Una disculpa? ¿Redención? Aunque las emociones se arremolinaban en su pecho, decidió que no evitaría ese encuentro. Pero esta vez, lo haría en sus términos. El viaje hacia la confrontación final. El tren que partió de Cuautitlán estaba casi vacío, y Marcela eligió un asiento junto a la ventana. Las luces de las estaciones pasaban como destellos, cada una representando una etapa de su vida. Tlalnepantla, donde había sentido el dolor de la traición; San Rafael, donde había comenzado su renacimiento; Lechería, donde descubrió su propósito. Ahora estaba en un punto donde esas estaciones no eran solo lugares, sino capítulos de una historia que la había moldeado. Mientras el tren avanzaba, comenzó a recordar. Las risas que compartió con Mauro, las promesas vacías, las palabras hirientes que marcaron el fin de su relación. Y luego, las noches interminables llorando, sintiéndose vacía, rota. Pero esos recuerdos ya no tenían el mismo peso. Marcela no era la misma mujer que abordó ese tren meses atrás. Ahora, cada paso que daba hacia Buenavista no era una marcha hacia el pasado, sino hacia su liberación final. El encuentro en Buenavista. La estación Buenavista estaba más bulliciosa que nunca. El eco de los pasos apresurados, los vendedores gritando ofertas y el incesante sonido de los trenes creando una sinfonía caótica. En medio de esa multitud, Marcela lo vio. Mauro estaba sentado en un banco, cabizbajo, con un aspecto desaliñado que contrastaba con la imagen del hombre seguro de sí mismo que ella recordaba. «¿Viniste?», dijo Mauro al verla acercarse, con una mezcla de alivio y temor en su voz. Marcela se mantuvo en pie, cruzando los brazos, mientras lo observaba. Ya no lo veía como la figura intimidante que una vez había dominado su vida. Ahora, era solo un hombre que enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. «Habla», respondió ella, con una voz firme que dejó en claro que este encuentro no giraría en torno a él. Mauro bajó la mirada, jugueteando con sus manos como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, se atrevió a hablar. «Lo arruiné todo, Marcela. No solo contigo, sino conmigo mismo. Creí que estaba tomando el control de mi vida al traicionarte, pero solo estaba destruyéndome. Necesito que me perdones». Las palabras se estrellaron contra ella como una ola, pero no de la manera que Mauro esperaba. Marcela sintió una paz inesperada, una certeza de que ya no necesitaba esas disculpas para sanar. «No me debes nada, Mauro. Tu perdón no es mi responsabilidad. Lo que hiciste me rompió, pero también me reconstruyó. Así que no estoy aquí para darte redención. Estoy aquí porque necesitaba ver que no eres más que un recuerdo». Mauro la miró, aturdido. No había esperado esa respuesta. Marcela se dio la vuelta, dejando atrás no solo a Mauro, sino a todo lo que él representaba. El cierre del ciclo. En el camino de regreso, Marcela se detuvo en la estación San Rafael, donde había dejado atrás tantas cosas. Esta vez, no se sintió invadida por el dolor ni la ira. Solo había gratitud, no por lo que había vivido, sino por la mujer en la que se había convertido. Sacó la fotografía que llevaba en su mochila y la dejó sobre un banco. No la necesitaba más. Había cargado con esos recuerdos durante demasiado tiempo, y ahora estaba lista para dejarlos ir. Marcela respiró profundamente y sonrió. Su último viaje no había sido hacia un lugar, sino hacia una nueva versión de sí misma. Había enfrentado sus miedos, sus traumas y sus enemigos, y había salido victoriosa.
mientras el tren la llevaba de regreso a Cuautitlán, sintió que cada kilómetro recorría no solo una distancia física, sino también emocional. Este era su último viaje, pero también el comienzo de algo mucho más grande, una vida completamente nueva. En el reflejo de la ventana del tren, ya no veía a la mujer rota que había sido, sino a una guerrera, una sobreviviente, y finalmente, una mujer libre. La historia de Marcela es un espejo donde se reflejan las emociones humanas más intensas. El dolor de la traición, el rencor que calcina el alma, la lucha por encontrar sentido en medio del caos. Y el renacimiento que surge de las cenizas del sufrimiento. A través de su experiencia, se plantea una profunda reflexión sobre cómo las adversidades más oscuras pueden ser el catalizador de una transformación poderosa e inesperada. Cuando Marcela es traicionada por Mauro, su mundo colapsa. El matrimonio, un símbolo de estabilidad y confianza, se convierte en una cárcel emocional de desamor y resentimiento. Este colapso inicial resalta una verdad universal: el dolor es inevitable, pero la forma en que lo enfrentamos define nuestro destino. Marcela podría haberse quedado atrapada en el rencor, consumida por el odio hacia Mauro y su nueva pareja. Sin embargo, elige un camino más difícil, el de la confrontación con su propio dolor, su oscuridad interna y, finalmente, su liberación. El poder del arte como catarsis. La escritura, para Marcela, se convierte en una herramienta de sanación y empoderamiento. A través de las palabras, canaliza su sufrimiento, da voz a su dolor y lo transforma en una obra que conecta con millones de personas en todo el mundo. Su novela no solo es un grito de auxilio, sino también un acto de valentía. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos crear algo hermoso y significativo. Este aspecto de la historia subraya el poder del arte para transformar el dolor en algo más grande que uno mismo. Marcela toma su experiencia personal y la convierte en una narrativa universal. En este proceso, no solo se sana a sí misma, sino que inspira a otros a enfrentar sus propios demonios. La traición como punto de inflexión. Mauro y su traición representan algo más que el fracaso de un matrimonio. Son el detonante de una crisis existencial para Marcela. La traición duele no solo porque es una ruptura de confianza, sino porque confronta a la persona traicionada con sus propias inseguridades y dudas. Marcela se enfrenta a preguntas difíciles. ¿Qué hice mal? ¿Soy suficiente? Estas interrogantes la llevan al borde de la desesperación, pero también la empujan a buscar respuestas dentro de sí misma. La historia refleja cómo la traición, aunque devastadora, puede ser el comienzo de un proceso de autodescubrimiento. Mauro, irónicamente, se convierte en el catalizador del renacimiento de Marcela. Sin su traición, ella no habría tenido la motivación para explorar su propia fuerza interior ni para descubrir su capacidad de resiliencia. Las vías del tren como metáfora del viaje emocional. El tren suburbano y sus estaciones no son solo escenarios, son metáforas del viaje emocional de Marcela. Cada estación representa una etapa de su proceso de sanación. El inicio del viaje, un momento de confusión y caos, donde Marcela está perdida en el dolor. Las estaciones intermedias, lugares de reflexión, donde enfrenta su oscuridad interna, su ira y su rencor. El destino final, un renacimiento emocional, donde Marcela deja atrás su pasado y se libera de las cadenas de la traición. El constante movimiento del tren simboliza que la vida sigue adelante, incluso cuando sentimos que todo está detenido. Marcela aprende que, aunque las estaciones del dolor y el rencor son inevitables, no son permanentes. Siempre hay una estación más allá, un lugar donde la luz comienza a brillar nuevamente. La confrontación cara a cara con el pasado. El momento en que Marcela se encuentra cara a cara con Mauro y su nueva pareja es el clímax emocional de la historia. Es un instante cargado de tensión, donde todos los sentimientos acumulados, ira, rencor, tristeza, convergen. Sin embargo, en lugar de explotar, Marcela muestra una calma que solo puede venir de alguien que ha enfrentado sus demonios internos. Esta escena es un recordatorio de que la verdadera fuerza no radica en vengarse de quienes nos han herido, sino en demostrar que ya no tienen poder sobre nosotros. Marcela no busca humillar a Mauro ni reclamar su lugar en su vida, en cambio, le muestra que ha superado todo lo que él representa. La redención y el empoderamiento personal. Al final, Marcela no solo encuentra redención, encuentra poder.
Su historia no es simplemente la de una mujer traicionada, sino la de alguien que toma control de su narrativa y se niega a ser definida por su sufrimiento. Su éxito como autora no es el punto culminante de la historia. Su verdadero triunfo es su capacidad de sanar, de perdonar, incluso si no lo dice en voz alta, y de seguir adelante. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo reacciona Marcela cuando se enfrenta a la traición de Mauro? Marcela inicialmente se siente devastada por la traición de Mauro. El dolor emocional es tan intenso que casi pierde su sentido de identidad. Sin embargo, a medida que la historia avanza, su ira se convierte en motivación para superarse. En lugar de ceder al sufrimiento, comienza a reconstruirse desde adentro, impulsada por el rencor y la necesidad de justicia para ella misma. 2. ¿Qué papel juega el tren suburbano en el viaje emocional de Marcela? El tren suburbano es más que solo un medio de transporte, se convierte en un símbolo de los altibajos emocionales de Marcela. A lo largo de la historia, el tren representa el paso del tiempo y los momentos de reflexión, sufrimiento y liberación. Las estaciones que atraviesa son un reflejo de sus etapas emocionales, la estación del dolor, la estación del despertar, y finalmente la estación de la transformación y el empoderamiento. 3. ¿Cómo cambia Marcela a lo largo de la historia? Marcela experimenta una profunda transformación emocional y personal. Al principio, es una mujer destrozada por la traición, pero con el tiempo, su dolor se convierte en una fuerza poderosa que la impulsa hacia la sanación y el empoderamiento. Deja atrás el resentimiento y la venganza, eligiendo la superación y la paz interior. Su proceso de redención la lleva a descubrir una versión más fuerte y sabia de sí misma. 4. ¿Cuál es la importancia del último viaje en el proceso de redención de Marcela? El último viaje simboliza la última etapa de la transformación de Marcela. En este capítulo, ella enfrenta su pasado y sus demonios internos, reconciliándose con su dolor y aceptando que la traición de Mauro no define su futuro. Este viaje emocional le da la libertad para liberarse de su sufrimiento y tomar control de su vida, empoderándose por completo para comenzar un nuevo capítulo. 5. ¿Cómo afecta la presencia de Mauro en la vida de Marcela después de su éxito con el libro? Después del éxito de su libro, que se convierte en un fenómeno mundial, la presencia de Mauro en la vida de Marcela es una prueba de su crecimiento. Aunque al principio su aparición despierta viejos resentimientos, Marcela ha evolucionado tanto que es capaz de enfrentar a Mauro sin que su presencia controle sus emociones. La verdadera victoria de Marcela es que, aunque su exesposo intenta pedir perdón, ella ya no depende de su aprobación ni de su amor para sentirse completa. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.